pero podría hacer alusión breve, si así nos lo permite, de algunas breves notas sobre el amplio currículum académico de nuestro queridísimo doctor don Sergio García Ramírez, quien es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el doctor don Sergio García Ramírez. Este día nos va a hablar acerca de la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Bueno, la verdad de las cosas que el otro año, bueno, y así como ha sucedido en los años anteriores, hemos contado con su generoso apoyo de don Sergio García Ramírez. Y bueno, me llamó la atención porque había dicho, dice que cosas demás, pero no es así. La verdad es que hay muchísimas cosas que decir de nuestro gran jurista mexicano, por cierto, amigo entrañable de alguien que todos los aquí presentes conocimos, tuvimos la oportunidad, de don Héctor Fix Zamudio. Entrañable amigos, y realmente pues lo que yo diga de hoy acerca de nuestro conferencista don Sergio García Ramírez es poco. Y bueno, pues la verdad de las cosas que es además un humanista, un estudioso de la cultura y el conocimiento jurídico. Realmente estamos muy contentos por todo el apoyo tan generoso de nuestros ponentes. Bien, pues ya estamos, podríamos decir, muy cerca de la hora convenida, y entonces voy a dar breve lectura de una síntesis de la semblanza de nuestro querido doctor don Sergio García Ramírez. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho por la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de carrera desde hace muchísimos años, desde la fundación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor don Sergio García Ramírez fue electo por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres de Perú, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Este año ha sido un año de reconocimientos muy merecidísimos a nuestro conferencista don Sergio García Ramírez, porque se le otorgó el doctorado honoris causa en diferentes universidades en Argentina, así como también en Tlaxcala. El doctor Serafín Ortiz Ortiz le investigó el doctorado honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También ha recibido reconocimiento de mérito por la Universidad de Guanajuato, de Guadalajara, y bueno, y de otras más, que realmente es un reconocimiento muy atinado para una de nuestras grandes glorias del mundo jurídico en México. Presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, también forma parte de ser miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
Fue director del Centro Penitenciario y consejero, pues, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México, director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito. También fue procurador general de justicia del Distrito Federal, secretario de Trabajo y Prevención Social y procurador general de la República, presidente al fundarse el Tribunal Superior Agrario. En cuanto a su producción académica, es amplísima, más de 70 libros de autoría personal, además de coordinación de libros y poco más de 500 artículos que se le han publicado en revistas nacionales e internacionales indexadas. En verdad, nos sentimos sumamente orgullosos, muy contentos de contar con su presencia, con su apoyo tan generoso, doctor don Sergio García Ramírez. Bienvenido nuevamente, reciba realmente nuestro respeto, nuestra admiración y cariño de siempre, a quien pido un fuerte aplauso de bienvenida, ya que hoy va a disertar sobre la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Doctor don Sergio García Ramírez, bienvenido. Creo que ha llegado el momento de que yo haga uso de la palabra, si me lo permite don Rafael Sánchez Vázquez. Voy a proceder saludando con particular estimación y respeto a las autoridades universitarias de esta casa de estudios, a la señora rectora, a la señora directora de la Facultad de Derecho, a todos los profesores y estudiantes que nos hacen el favor de escucharnos, y desde luego a los colegas que van a participar en el encuentro que se acaba de inaugurar, entre ellos profesores mexicanos y no mexicanos, como don José Manuel Chozas Alonso. Y digo no mexicanos porque me resisto a usar la expresión de extranjeros cuando estamos en un medio académico, en un medio amplio y universal, como es el de esta tan destacada Universidad Poblana. Y claro está que debo expresar mi afecto, mi consideración y mi reconocimiento muy especiales, muy subrayados a mi amigo y colega don Rafael Sánchez Vázquez. Él ha hecho de mí una presentación exuberante, como exuberante es su amistad, su cordialidad, su cortesía. En diversas ocasiones me ha distinguido invitándome a encuentros de la universidad y también ha recogido trabajos míos en algunas publicaciones. Gracias, don Rafael, y felicidades. No solamente gratitud, sino admiración y aprecio por el impulso que usted ha dado a los estudios jurídicos, por la organización de sucesivos encuentros de este carácter y por estar invariablemente atento al desarrollo del orden jurídico y de la doctrina del derecho. Usted ha contribuido muy significativamente a ese desarrollo a través de su obra personal y a través de la hospitalidad que ha brindado y de la promoción que ha hecho de encuentros como el que aquí nos reúne. Lo felicito y le agradezco. Efectivamente, como ha señalado usted hace un momento, se me invitó a disertar muy brevemente y con modestia, desde luego, no podría ser de otra manera, acerca de la tutela internacional de los derechos humanos, especialmente la tutela interamericana de los derechos humanos. Este es un tema de mi preferencia, es un tema que he cultivado durante algún tiempo
y que ha sido visto con interés en México, no por mi cultivo, sino por lo que significa esa tutela internacional de los derechos humanos. Existe ya un estatuto del ser humano contemporáneo, del ser humano de hoy, un estatuto conformado por fuentes estrictamente nacionales, producto de una larga tradición jurídica libertaria, y también por fuentes que no son mexicanas, por fuentes externas, internacionales, como son aquellas que han determinado la aparición y el auge del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene sus correlativos, por supuesto, en el sistema europeo de tutela de derechos humanos, que se anticipó cronológicamente y del cual hemos tomado enseñanzas muy convenientes, y ahora también tiene otro correlativo en el sistema africano de protección de los derechos humanos. Los derechos humanos, que no siempre han sido vistos con simpatía, con aprecio, con atención, han cobrado gran relevancia y visibilidad en los últimos años. Gracias al esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres en el mundo entero, esfuerzo que a veces ha sido hasta el borde del sacrificio, ha habido un desarrollo del sistema de los derechos humanos a escala nacional y escala internacional. Hoy figuran estos derechos, han sido estampados, consagrados en textos constitucionales, prácticamente en todos los textos constitucionales modernos y en textos internacionales. Es así, amigas y amigos, que como ustedes saben mejor que yo, se ha podido construir un derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de ese fenómeno al que hemos dedicado estudio, reflexión, que es la mundialización. La mundialización con la característica de que por lo que toca a los derechos humanos, esto forma parte del rostro positivo, porque la mundialización no solamente tiene un rostro positivo, también tiene otras expresiones, pero tratándose de derechos humanos, forma parte del rostro positivo, con la pretensión, con la aspiración de amparar, de proteger, de brindar condiciones de libertad, de justicia y de progreso a todos los integrantes de nuestra especie, a la humanidad en pleno. Es así que también hemos marchado, gracias a esta construcción del derecho internacional de los derechos humanos y de lo que significa, de lo que implica, hacia un jus comune de los derechos humanos. Hoy en Europa y en América se habla mucho y se trabaja bien en este jus comune, en ese corpus juris internacional de los derechos humanos, que va ganando territorio. Enhorabuena que así sea. Y que además se encuentra apoyado, instalado en una serie de instancias internacionales, en un nuevo universo de entes internacionales, o si se prefiere decirlo así, supranacionales, que impulsan los derechos humanos y supervisan su efectivo desempeño. Hace algunos años, amigas y amigos, bueno, hace algún tiempo, en mi época de estudiante o de joven profesional, sigo siendo estudiante, ya no soy un joven profesional, pero en aquellos años distantes no existía nada de esto. No existía ni un derecho internacional de los derechos humanos, que es una expresión relativamente reciente, muy reciente inclusive, del orden jurídico. No existían estos órganos, estos entes internacionales promotores de la defensa del ser humano frente al imperio de Leviatán, el Estado o los estados, el propio y los ajenos. Nada de esto había hace relativamente poco tiempo. Hoy hay mucho de esto. Y claro está, ese mucho de esto es el sustento también para impulsar el efectivo cumplimiento, el efectivo ejercicio, la práctica y defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Bien, paso a referirme al sistema interamericano.
no quisiera agotar mi tiempo sin aludir al tema de mi charla, que es el sistema interamericano de derechos humanos. Está construido, ha sido edificado este sistema y sigue siendo su cimiento por un binomio, por dos factores, por dos datos relevantes. Por una parte, la democracia, por otra parte, lo que he llamado una navegación, un esfuerzo continental, regional, en favor de la práctica de los derechos fundamentales. La democracia primero. Democracia y derechos humanos van de la mano. Se identifican y sustentan mutuamente. Donde florece la democracia, como ha ocurrido en algunos de nuestros países, no en todos, y en tiempo reciente, no en todo tiempo, donde florece la democracia, los derechos humanos adquieren presencia y prestancia. Y donde esto ocurre, donde los derechos humanos adquieren esa presencia y esta prestancia, la democracia avanza. Así que si queremos saber dónde hay un imperio efectivo de los derechos humanos, debemos buscar en nuestra compleja geografía política dónde está la democracia, dónde se ha caminado en favor de la democracia. En ocasiones hemos logrado cumplir tramos o derechos importantes, en ocasiones con pena hemos visto retrocesos o pasos laterales que redundan finalmente en detrimento de los derechos humanos. Bueno, sea de esto lo que fuere, y es importante tomar nota de ello, hay este binomio inescindible, derechos humanos y democracia, y lo que se ha ganado en América en materia de democracia es lo mismo que se ha ganado en materia de derechos humanos. En segundo término, mencioné este itinerario, este camino, este largo y difícil camino hacia el imperio efectivo de los derechos fundamentales del ser humano. Y al referirme a este segundo extremo, aludo a lo que también he denominado la navegación americana en favor de los derechos humanos. Uso esta figura náutica generalmente en mis explicaciones, en mis comentarios. Uso esta figura náutica porque me parece muy expresiva, me parece muy orientadora. La humanidad en pleno ha intentado, y lo sigue haciendo, navegar hacia un punto, puede ser la utopía, un punto lejano, pero atractivo, de enorme atractivo, que es el imperio donde quiera y en todo momento de los derechos humanos, a partir de un puerto de partida, un puerto de salida, donde esos derechos humanos no eran reconocidos ni, por supuesto, al no ser reconocidos, tampoco respetados ni protegidos. Hemos navegado, no todo lo que quisiéramos, pero hemos navegado desde ese puerto oscuro, donde no se cultivaba el imperio de los derechos humanos, y vamos en un punto de nuestro camino hacia ese otro extremo, que es el imperio de la utopía, donde los derechos humanos prevalezcan efectivamente. Pero esta navegación, que es unánime, que es universal, no es idéntica en cada una de las regiones de nuestro mundo. En cada una de estas regiones se ha navegado según las circunstancias, las experiencias, las posibilidades características de ellas, las expectativas. Se ha caminado con distinta celeridad, con distinta profundidad y con diversos resultados. Yo diría que hay, aparte de la navegación universal, otras tres navegaciones que merecen el interés, que exigen el interés de los estudiosos y de los prácticos de ese tema. Ya me referí de una forma ligera a esto cuando hablé del sistema europeo. El sistema europeo fue la primera flota que se hizo a la mar, navegando en favor de los derechos humanos en el siglo XX, con el Convenio de Roma sobre libertades fundamentales, sobre derechos primordiales, y con la instalación de una comisión y de un tribunal europeo tutelares de los derechos humanos.
Luego vendría un sistema, una flota, una navegación específica americana. Una navegación americana a partir de 1945, por fijarle una fecha de inicio, ya me referiré más adelante a esto, que ha hecho su propio esfuerzo, que está haciendo su propia parte en este gran proceso universal. Y también ahora, lo mencioné, tenemos una reciente navegación que es la africana, la más joven de todas, que va marchando con múltiples dificultades, venciendo obstáculos y remontando problemas. Ojalá que llegue el momento muy pronto de que tengamos un fenómeno similar, un proceso similar en el área asiática. Bueno, este es uno de nuestros anhelos. Pero voy ahora entonces a la navegación americana. El problema en nuestra América, en este vasto continente que habitamos cientos de millones de seres humanos, el problema pues no era de derechos humanos propiamente hace 500 años, era un problema de condición humana. Hubo lo que se ha llamado un encuentro, para usar una expresión muy mexicana, yo diría que un encontronazo entre culturas en el siglo XVI, y se discutió, se debatió inclusive acerca de la competencia o capacidad de los habitantes originarios de esta tierra para tener la titularidad de derechos. Recordemos aquella discusión, aquella controversia o debate llamado de los naturales en el siglo XVI entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Dos personas que representan ideas que campeaban en aquel momento y distintos derroteros. En una nueva reflexión, una reflexión contemporánea, se ha entendido que Fray Bartolomé de las Casas es uno de los fundadores del moderno derecho de los derechos humanos, en la medida en que reivindicó, reclamó el aprecio y el imperio de los derechos de los individuos integrantes de los pueblos originarios. Caminamos en esta navegación, caminamos en esta travesía y llegamos al siglo XIX con una gran utopía constitucional. Llegó el constitucionalismo proveniente de Europa a nuestra América y los ciudadanos, entre comillas, poblaron los textos constitucionales de las Américas, pero eran ciudadanos, como ha dicho algún investigador mexicano, sociólogo mexicano, Fernando Escalante Gonzalvo, eran ciudadanos imaginarios. Estaban plasmados en la imaginación de los juristas, de algunos estadistas, en el deseo de los pueblos, pero en rigor no tenían la posibilidad, esos ciudadanos consagrados en las constituciones, de ejercer verdaderamente los derechos civiles y políticos que las constituciones proclamaban. Sigamos la marcha en esta navegación, en esta travesía, hasta llegar a nuestro siglo inmediato anterior, en que hubo ya proclamaciones enfáticas y logros normativos de los derechos fundamentales del ser humano. En primer término, yo diría que habría que citar a la conferencia de los problemas de la paz y de la guerra, la convención, la conferencia sobre este género de problemas de 1945, que se llevó a cabo en el castillo de Chapultepec de México, un sitio emblemático de la historia de mi país, y yo diría que de todos los países que han experimentado luchas entre grandes potencias, de los cuales han sido en ocasiones víctimas. En 1945 se estableció el anhelo, se formalizó el anhelo de contar con un sistema supranacional, pues, trascendir a fronteras, de tutela de los derechos humanos.
Pasamos a 1948, a Bogotá, a una conferencia interamericana, y en esta conferencia interamericana, al calor de la violencia, por cierto, el famoso Bogotazo que causó tantas víctimas en la capital de Colombia, bueno, en esta conferencia de 1948 se logró dar pasos adelante de gran significado en favor de la tutela internacional de los derechos humanos. Me gusta hablar, prefiero hablar de tutela supranacional, pero dejémoslo por lo pronto en internacional. De entonces es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, una suerte de constitución política de la región. De entonces es, por cierto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ser Humano, anterior por algunos meses, mayo de 48, a la Declaración Universal, diciembre de 48. Y por ello podemos decir que la primera presencia en la escena del derecho internacional de los derechos humanos se dio en el territorio americano, con esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También en Bogotá se emitió una Carta de Garantías Sociales, Derechos Obreros, Derechos Laborales, y unas convenciones sobre derechos civiles y políticos de la mujer. O sea que en 1948 nuestra navegación llegó a un puerto que finalmente resultó muy creativo, resultó en un impulso muy vigoroso en la tutela internacional de los derechos humanos. Más adelante vendría la adopción de una convención americana sobre derechos humanos. La declaración no era propiamente una convención, un tratado, un pacto, era una declaración política de enorme jerarquía política, ética y también con un valor jurídico importante, pero carecíamos todavía en aquel entonces, en 48, de un verdadero tratado que pudieran invocar para protegerse de los seres humanos y a que pudieran acudir los estados cumplidores de la misión esencial de un estado, que es la felicidad del ser humano y la tutela de sus derechos fundamentales. Así las cosas, en 1959 se dispuso de proyectos para este Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que finalmente dio origen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, haberse firmado en la ciudad de San José de Costa Rica. Esta convención tiene una serie de capítulos que son similares a los que tienen otros tratados internacionales, regionales de derechos humanos. Establece cuáles son los deberes generales de los estados en relación con los individuos, el deber de respeto, el deber de garantía, el deber de colaboración, los estados en su conjunto como garantía colectiva. Fue en Europa, en el Convenio de Roma de 50, donde apareció esta expresión de garantía colectiva de los derechos humanos. Con estas palabras, pero con otras, pero con la misma intención, en América construimos una garantía colectiva que reside en las manos de todos los estados americanos. En la misma convención consta una relación de derechos y libertades, que no es un techo, que es apenas un piso, un mínimo de derechos y libertades que debe ser reconocido y practicado por los estados y que se ha visto enriquecida por otros convenios, por protocolos y por convenciones posteriores. También allí figuran los órganos de protección para estos derechos y libertades que contribuirán a crear un verdadero sistema. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que se inspiraron en la Comisión Europea, ya no existe esta, pero la americana se inspiró en la europea, y en la Corte Europea. La propia convención establece un régimen de reparaciones para el caso de violación, que las ha habido y muchas, de los derechos humanos, los límites de los derechos de los demás, el bien común, la seguridad de todo, un régimen de interpretación generosa
que permite incorporar derechos que son propios de la condición humana o del sistema democrático. En fin, todo esto yo basé a la creación de un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este sistema interamericano es mucho más, amigas, amigos, ustedes también lo saben mejor que yo, es mucho más que la Comisión y que la Corte Interamericana. Este sistema interamericano, y en esto también hay que reflexionar y esto hay que fortalecer, está integrado por elementos numerosos de diversas características. Yo diría que por lo menos 3 datos radicales de un verdadero sistema. Por una parte, uno de carácter ideológico, por otra parte, uno normativo y luego uno más político operativo. El ideológico es la centralidad del ser humano, la colocación del ser humano como factor de la máxima preocupación, cuidado, atención de los estados. Esa es la posición del ser humano en la sociedad y en los estados, que tienen una intención antropocéntrica, para usar esta expresión de Haberle. Si creemos en que efectivamente el ser humano es el valor supremo de la creación y nos esmeramos en cultivar la dignidad del ser humano y en protegerla, estamos ya poniendo el gran piso de un sistema internacional de protección. En segundo lugar, un dato normativo. Evidentemente, la proclamación filosófico-política de los derechos humanos no llegaría muy lejos si esto no se viera acompañado, secundado, ilustrado por un orden jurídico suficiente y eficiente que recoja la idea de los derechos humanos y la traslade a textos normativos, a textos vinculantes. Entre nosotros tenemos ya esta convención a la que me referí de 1969, el Pacto de San José, pero además hay 2 protocolos: el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador, el Protocolo para la abolición de la pena de muerte, son parte del sistema interamericano, del sistema normativo interamericano, y luego convenciones especiales en puntos críticos de la observancia de los derechos humanos, como son la tortura, la desaparición forzada, la violencia contra la mujer, la supresión de discriminaciones en agravio de personas que padecen alguna forma de discapacidad, el favorecimiento de la vida efectiva, digna, de las personas mayores, y la lucha contra la discriminación son otros tantos hitos normativos en la construcción del sistema. Y finalmente, y esto sería punto para concluir mi explicación, que no tiene que prolongarse más, finalmente el dato político operativo. En el dato político operativo hay que tomar en cuenta la existencia de los estados, de un sistema, de un orden jurídico común a los estados a través de un organismo, la Organización de los Estados Americanos, y la aparición de otros entes llamados a tutelar, llamados a luchar por los derechos humanos. En este aspecto nos queda un largo camino por recorrer, porque no todos los estados americanos forman parte del sistema de tutela de los derechos humanos. Tenemos en nuestra América 34 estados, 35 si agregamos a Cuba, como es deseable agregar, pero no todos ellos han firmado, son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no todos ellos han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es preciso todavía avanzar en esta larga marcha, en esta travesía, en esta enorme travesía para consolidar el sistema americano de protección de los derechos humanos. Incluso algunos estados han denunciado la Convención Americana y se han retraído. La Corte
americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José, ha cumplido, y quiero destacarlo, quiero exaltarla, no por haber sido yo miembro de esa Corte, sino por la observación puntual y objetiva de lo que la Corte ha hecho. La Corte ha generado una jurisprudencia muy benéfica para apoyar la construcción de este jus comune, de este derecho internacional de los derechos humanos a los que me referí en las primeras palabras de mi breve exposición. Y con la Corte ha trabajado también, de la mano de la Corte ha trabajado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esto, amigas y amigos, he tratado, atendiendo a la invitación amable y generosa que me hizo don Rafael Sánchez Vázquez, ha tratado de establecer un diseño, un dibujo de lo que es el sistema tutelar de los derechos humanos en el ámbito americano. Muchas veces decimos se ha avanzado, pero no lo suficiente, o a veces se dice radicalmente no se ha avanzado. Yo creo que hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado y hay que reconocerlo en mérito de quienes lo han conseguido, de las mujeres y los hombres que con gran sacrificio han ido forjando este sistema. ¿Suficiente ya? ¿Total ya? ¿Comprensivo? No. Lo será cuando avance más todavía esta travesía, esta navegación por los derechos humanos hacia nuevos puertos que nos permitan ir consolidando la tutela de los derechos humanos. Y para ello se requiere consolidar el régimen democrático. En nuestra América, uso la expresión nuestra América, que tiene raíz martiana, la acuñó José Martí en algunas publicaciones. Bueno, en nuestra América ha habido avances democráticos, pero también retrocesos, también pasos atrás, no todos han sido hacia adelante. Y hay que tomar nota de esto y preservar en todos los estados el sistema democrático para contar con un verdadero régimen interamericano de tutela eficaz de los derechos humanos. Sin democracia no hay derechos humanos. Creo que en estas horas muy complicadas, difíciles de la historia americana, vale la pena volver a mirar hacia la necesidad de fortalecer el sistema democrático y con él el régimen de tutela de los derechos humanos fundamentales. De nueva cuenta, don Rafael Sánchez Vázquez y queridos amigos y amigas, colegas, agradezco que se me haya dado la oportunidad de disertar, insisto, con suma modestia y de manera muy breve sobre el sistema internacional americano de protección de los derechos humanos. Es una lucha que nos compromete y es un destino común en relación con el cual tenemos importantes deberes que cumplir en México y en todos los países de nuestra América. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor don Sergio García Ramírez, investigador nacional emérito del SNI-CONACYT. Muchísimas gracias. Ha sido realmente excelentísima conferencia y además contar con su generosidad. Muchísimas gracias. A usted. Doctor don Sergio García Ramírez.